Saludos. En este video vamos a tratar el tema del conocimiento del entorno para hacer negocios internacionales. Lo primero que debemos tener en cuenta es que actualmente los negocios han venido sufriendo una transformación y se han venido adaptando según las novedades que han ocurrido en el mercado internacional. Hoy, las organizaciones enfrentan un entorno cambiante que se caracteriza por ser muy turbulento, tanto económica como políticamente, y también estamos observando un gran avance tecnológico en muy poco tiempo. Alrededor del mundo, gracias a estos desarrollos tecnológicos, el mercado global se ha incrementado. Por lo tanto, también se ha incrementado la cantidad de competidores. Ahora la competencia es mucho más complicada porque en el mercado hay más oferentes. Y esto exige que las empresas deban destacarse a través de la innovación y algo muy importante, su capacidad de adaptación a las novedades del mercado internacional. Con la transformación digital se ha revolucionado la forma en la que se realizan los negocios internacionales, lo que ha obligado a las diferentes organizaciones alrededor del mundo a adoptar nuevas tecnologías y nuevos modelos operativos en concordancia con estas primeras. Y hoy en día, las necesidades del mercado implican agilidad, adaptabilidad y eficiencia para que puedan sobrevivir y prosperar en el mercado mundial. Entre los factores que debemos tener en cuenta al momento de pensar en un negocio internacional, tenemos las guerras, porque el componente sociopolítico es bastante importante al momento de hacer negocios. Es un ingrediente principal para poder determinar la viabilidad, el costo, la dificultad de un negocio. Tenemos la guerra Rusia-Ucrania, muy conocida por todos, Israel-Hamas también, pero tenemos otras guerras que afectan sobre todo a los países europeos. Por ejemplo, la guerra de Sudán. Esa guerra básicamente se presenta por la lucha por el oro que se genera, que se explota en Sudán. Tenemos la guerra de Myanmar, que es una guerra que se caracteriza por razones étnicas. La guerra de Somalia, donde lo que se está disputando es el control territorial de parte de grupos étnicos. La guerra de Siria, que es una guerra político-religiosa, donde también tenemos un fuerte impacto respecto al territorio. La guerra de Yemen, que es una guerra más política. Y, pues por último, nuestra guerra colombiana, que ha venido escalando los últimos años. El contexto económico es muy importante para poder identificar cómo hacer los negocios. Les dejo un link a través del cual pueden acceder a la principal base de datos de información económica, ya que son cuadros estadísticos donde se muestran los principales factores económicos que pueden afectar un negocio. Analicemos un poco la información que encontramos en esta página. Tenemos un cuadro de indicadores económicos globales donde se analiza cómo está funcionando económicamente el mercado global. Vemos índices de compra, índices de confianza, de consumidores, de producción industrial. También hay un capítulo del Producto Interno Bruto de cada país, lo cual nos da información respecto al mercado al cual queremos llegar. Porque no es lo mismo venderle a un mercado que tiene alta demanda a un mercado que tiene poco consumo. También tenemos cuadros de crecimiento económico muy de la mano con lo anterior,
ya que entre mejor economía tenga un país, pues mucho más fácil y más beneficioso económicamente va a ser el negocio. El desempleo es un factor muy importante en cualquier economía porque esto va directamente relacionado con la demanda, con la cantidad de compradores o clientes potenciales que podemos tener si entramos en un mercado o la cantidad de consumidores que podamos tener si entramos en conversaciones contractuales o negociales con alguien que se encuentre en un país. También encontramos análisis del mercado global muy importante para los negocios internacionales porque allí vemos quiénes van a ser los mejores socios para nuestro negocio. Y aquí debo hacer un paréntesis y es hacerles caer en cuenta de la claridad de los objetivos al momento de negociar. No siempre queremos negociar con el que más dinero tenga. Nosotros necesitamos vender y puede que nuestro producto o servicio no sea demandado por países de primer mundo. Pero si hay países de tercer mundo que necesitan nuestro servicio y no tienen esa oferta, pues no importa, hacemos negocios en esos países porque nosotros ofrecemos una solución a una necesidad y probablemente sea un excelente negocio. Lo que sí debemos saber es analizar ese mercado global y la situación de ese país con el que vamos a hacer negocios para saber si sí tienen las capacidades económicas para soportar nuestra oferta. Nada hacemos con ofrecer vehículos a bajo costo, si podemos producir un vehículo que salga a $2,000. Claramente el objetivo, el mercado objetivo van a ser países emergentes y de tercer mundo que van a tener la capacidad para comprar ese vehículo. Si vamos a Haití, que es del tercer mundo, pues cumplimos con uno de los requisitos, mercado de tercer mundo. Pero en Haití ni siquiera van a tener el dinero para comprar ese vehículo a $2,000. En cambio, podemos ir a otros mercados emergentes como el de la India, como los latinoamericanos, donde probablemente las personas sí tengan la capacidad económica para comprar ese vehículo. La inflación, otro factor económico muy importante, porque en la inflación afecta directamente los precios. Si es un país con alta inflación, la estabilidad de los precios es casi que inexistente. Los precios son muy volátiles porque a mayor inflación, las tasas de cambio son más movibles y la capacidad de compra de la moneda disminuye rápidamente. ¿Qué es eso de conocer los negocios? Las economías locales pueden llegar a limitar el desarrollo de los negocios porque puede tenerse abarcado todo el mercado y por lo tanto es imposible seguir creciendo. Eso se llama la limitación del mercado. Por esta razón, los que hacen parte del mercado, los actores económicos, buscan abrir mercados fuera de sus países, ya que dependen de esa apertura de su negocio para así obtener muchos más ingresos, porque ya el mercado local se les quedó pequeño, ya tienen suficiente capacidad para producir y ofrecer productos y servicios a mayor cantidad de personas. Los mercados internacionales presentan diferencias radicales a los mercados locales, ya que esos mercados internacionales tienen mayor cantidad de consumidores, mayor cantidad de competidores y pues la ampliación de mercados implica retos que llevan a transformar los negocios para poder competir con esa mayor cantidad de competidores. Y la globalización implica esa aplicación de economía a esa escala donde los factores productivos se pueden encontrar en diferentes países o en diferentes mercados, por lo que será necesario adaptar los contratos a esas necesidades de comercio internacional. Al existir varios países y contratantes, es necesario que el contrato sea una herramienta útil
para que las relaciones comerciales sean estables y para que el objetivo final del contrato sea cumplido. Pero ¿qué ocurre si no conocemos el impacto de los negocios? No conocemos ese mercado. Van a haber decisiones aisladas, sin una comprensión adecuada del contexto global, y por lo tanto las decisiones no van a favorecer a todos los departamentos que hacen parte de la organización, lo que va a redundar en resultados no deseados. Si no hay una planificación estratégica, esos procesos que se adelanten no van a ser efectivos porque no van a considerar los cambios y las realidades del entorno que afectan a la organización durante el año o durante ese periodo de ese negocio. Y por supuesto van a haber consecuencias negativas porque esa falta de conocimiento va a resultar en retrasos, en impactos financieros claramente negativos y en la desalineación de las metas organizacionales. Recuerden que no siempre la meta es tener más dinero. Dependiendo del objetivo que tengamos en ese momento, debemos encaminar todas nuestras acciones para cumplirlo. ¿Y cuáles son los elementos claves que debemos conocer en los negocios internacionales? Primero, una parte financiera. Comprender cómo la organización genera los beneficios, la rentabilidad y cómo se deben analizar los indicadores clave del desempeño, los KPIs. Y con relación a esto, identificar los factores que van a guiar el crecimiento financiero del negocio. En segundo lugar, analizar los mercados reconociendo esa cadena de valor y comprensión de las necesidades del cliente al mercado al cual vamos a llegar. Así podemos establecer estrategias que pueden influir en el proceso de compra, maximizando así nuestras utilidades. Y en tercer lugar, tener una planeación estratégica donde se le dé relevancia a vincular acciones individuales con la misión y visión de la organización. Esto es lo que les he venido diciendo últimamente, que se llama ética empresarial. Esa necesidad de adaptarse a los cambios y proveer el impacto de decisiones a corto y largo plazo, pues nos va a garantizar que va a ser más fácil llegar a nuestras metas y cumplir nuestros objetivos. Hay que desarrollar habilidades para poder hacer parte de los negocios internacionales. Hay unas habilidades necesarias, como el liderazgo y el pensamiento crítico, que nos lleva al conocimiento empresarial en su práctica efectiva. El costo del desarrollo es aquel que implica lo que nos cuesta capacitar al personal en las actividades que se van a desarrollar en el mercado internacional. Eso es una inversión esencial para la operación diaria y pues eficiente de la empresa y así la obtención de un crecimiento organizacional. Y por último, la práctica en el campo nos lleva a promover esas oportunidades de aprendizaje práctico en situaciones reales que nos van a permitir que los empleados puedan aplicar sus conocimientos de una manera ejecutiva, es decir, enmarcada en unas realidades comerciales, económicas, sociales y culturales que van a potencializar los cumplimientos de nuestras metas. Por último, miremos qué beneficios nos trae conocer ese entorno negocial. Primero, sabemos cómo enfocar nuestros objetivos y sobre todo enfocar nuestras acciones para lograr los objetivos, mejorando esa capacidad de dirigir esas decisiones estratégicas en esos entornos que son dinámicos y que son cambiantes, donde debemos evaluar los pros y los contras para saber si hay o no beneficio organizacional. En segundo lugar,
Podemos manejar los riesgos, podemos saber a qué nos podemos enfrentar. Eso nos faculta para reaccionar ante variaciones y problemas inesperados, lo que va a redundar en minimizar los impactos negativos y por lo tanto potencializar el cumplimiento de nuestras metas. Por último, tener un pensamiento estratégico. Teniendo en cuenta todo lo anterior que hemos visto en este video, vamos a tener la capacidad de tener una visión del entorno, logrando así una coordinación efectiva en la toma de decisiones, porque cada vez que enfrentemos un negocio internacional y analicemos las diferentes variables que afectan a ese negocio, vamos a estar mejor preparados al momento de tomar decisiones. Y esas decisiones deben ir en conjunto. ¿Para qué? Para obtener esos objetivos finales de la organización. Nada hacemos si el personal de compras realiza un excelente negocio internacional si esa decisión implica sobreestoquearnos y tener un montón de inventario que va a quedar obsoleto, que se puede dañar, que tiene un costo de bodegaje. Y al final, el departamento de ventas va a estar con un montón de problemas, el departamento de producción igual, porque van a tener mucha materia prima con la cual no van a poder hacer nada y se va a volver en un problema. Si ustedes analizan el entorno negocial y practican el buscar, el recopilar información respecto a los factores que acabamos de ver, esas decisiones que tomen van a ser coherentes a sus objetivos y van a integrar a toda la organización. Por eso es tan importante un buen gerente, un buen director de operaciones, porque ellos son los que tienen en su cabeza toda la estructura empresarial, tomando así las decisiones teniendo en cuenta tanto las necesidades como las obligaciones de cada una de las dependencias, coordinándolas para así maximizar las utilidades y minimizar pérdidas, si es posible eliminarlas, coordinando todas las instancias de la organización para evitar sobreprocesos, procesos repetidos, procesos innecesarios que al final resultan siendo costosos para la organización, no solamente económicamente, sino porque también pueden hacer más lento, pueden demorar la consecución de los objetivos finales de la organización. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayan aprendido algo y nos vemos en un siguiente video.